Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El frío de enero en Madrid era una cuchilla que se afilaba en los huesos. Cortaba la respiración en la calle de Alonso Cano, donde la noche del 24 de enero del año 2003 transcurría con la misma indiferencia de siempre. Las farolas teñían el asfalto de un naranja enfermizo y los pocos coches que pasaban dejaban tras de sí un eco fugaz que moría en el silencio. Dentro de la portería del número 89, Juan Francisco Ledesma, de 50 años, cumplía con su rutina. El calor del pequeño habitáculo era un refugio contra la intemperie, un pequeño mundo de llaves, correspondencia y saludos cordiales a los vecinos que entraban y salían. Aquella noche, sin embargo, el destino había decidido que su pequeño universo se haría añicos. Una sombra se deslizó por la entrada. No hubo discusión, ni un robo, ni una palabra más alta que otra. Solo un movimiento rápido, casi imperceptible. Una mano que se alza y un fogonazo que rompe la quietud. El sonido fue seco, brutal, un punto final inesperado en la monótona prosa de la noche. Juan Francisco Ledesma cayó al suelo. La bala, de un calibre extraño, le había atravesado la cabeza. Junto a su cuerpo, como una tarjeta de visita macabra, quedó un naipe. El as de copas. La policía llegó con sus luces azules destellando contra las fachadas, interrogando a la noche, buscando respuestas que no existían. No había móvil aparente. El portero era un hombre tranquilo, sin enemigos conocidos, un ciudadano anónimo cuya vida había sido segada sin razón. La carta era un enigma, un gesto teatral que desconcertaba a los investigadores. Una firma. Un mensaje. Un acto de locura. Madrid aún no lo sabía, pero acababa de conocer a su nuevo fantasma, una amenaza sin rostro que se movía en la oscuridad. Pasaron apenas 2 semanas. El 5 de febrero, el frío seguía mordiendo las calles de la capital. En la Alameda de Osuna, en la Avenida de la Hispanidad, un joven de 28 años llamado Juan Carlos Martín Estacio esperaba el autobús en una parada. Las luces de los coches que circulaban por la cercana autopista eran como estrellas fugaces y distantes. Era un momento cualquiera en una vida cualquiera. El trabajo, la vuelta a casa, los planes para el día siguiente. De nuevo, la sombra se materializó a su lado. No me dio palabra. El método fue idéntico, escalofriantemente preciso. Un disparo en la cabeza a quemarropa. El estruendo se perdió en el rumor del tráfico. Juan Carlos cayó, y junto a su cabeza, en el suelo sucio de la parada de autobús, apareció otra carta. El 2 de copas. La noticia cayó como una losa sobre la ciudad. 2 crímenes, 2 semanas, un mismo método y ahora, una secuencia. As de copas, 2 de copas. La prensa, ávida de un relato que vender, no tardó en bautizar al asesino. El asesino de la baraja. El nombre tenía gancho, un eco de novela negra que fascinaba y aterraba a partes iguales. El miedo empezó a instalarse en la conciencia colectiva. La gente miraba por encima del hombro, desconfiaba de las sombras, sentía que la lógica del mundo se había quebrado. Cualquiera podía ser el siguiente. La víctima no importaba. Solo importaba el ritual, el disparo y la carta. La noche del 7 de marzo, el asesino decidió subir la apuesta. Ya no le bastaba con víctimas solitarias en la oscuridad. Eligió un escenario más concurrido, el Bar Rojas, en Alcalá de Henares. Dentro, el ambiente era el habitual. Conversaciones cruzadas, el tintineo de los vasos, el olor a café y a fritura. Miquel Jiménez, hijo de los dueños, atendía la barra. Juana Dolores Uclés, una clienta de 57 años, tomaba algo tranquilamente. La puerta se abrió y entró un hombre. Su aspecto no llamó la atención. Era uno más. Se acercó a Miquel. Sus palabras fueron una sentencia helada y directa. Le dijo que le mirara a la cara. Le dijo que le iba a matar. Y disparó. El pánico estalló en el local. Juana Dolores, en un acto reflejo de terror, se llevó las manos a la cabeza y gritó. El asesino se giró hacia ella y volvió a disparar.
2 vidas segadas en cuestión de segundos. El hombre se movió con una calma pavorosa. Salió del bar, antes de desaparecer, arrojó al suelo 2 naipes. El 3 y el 4 de copas. Pero esta vez, algo había sido diferente. La muerte no había sido silenciosa. Había habido testigos. Y una víctima había sobrevivido. Teresa, la dueña del bar y madre de Miquel, resultó herida de gravedad, pero viviría para contar el horror, para ponerle una descripción, aunque vaga, al rostro del fantasma. Madrid entró en un estado de psicosis. El asesino de la Baraja ya no era un espectro. Era una amenaza real y sanguinaria que podía actuar en cualquier lugar, a cualquier hora. La policía intensificó la búsqueda. Se crearon perfiles psicológicos. Se hablaba de un hombre joven, probablemente con experiencia militar por el tipo de munición y la precisión de los disparos. Un hombre organizado, metódico y con un deseo irrefrenable de notoriedad. El fantasma se tomó un respiro. Las semanas pasaron y la tensión parecía disminuir, aunque el miedo seguía latente bajo la superficie de la vida cotidiana. Pero la calma era solo un espejismo, el preludio de la siguiente tormenta. El 18 de marzo, la muerte viajó a 3 Cantos. Eduardo Salas, un joven ecuatoriano, y su pareja, Anaid, de origen rumano, caminaban de noche por un descampado. Buscaban un lugar tranquilo, un momento de intimidad lejos de miradas indiscretas. Eran jóvenes, estaban enamorados, y el mundo les pertenecía. Pero esa noche, su mundo colisionó con el del asesino. Este los abordó, los obligó a arrodillarse. Fue un acto de dominación, una ejecución fría. Disparó primero a Eduardo. Anaid, aterrorizada, suplicó por su vida. Sus ruegos no sirvieron de nada. El asesino volvió a apretar el gatillo. Después, dejó sus cartas. El 5 y el 6 de copas. El patrón se había vuelto más complejo, más cruel. Ya no mataba solo por matar. Parecía disfrutar del poder que ejercía sobre sus víctimas en sus últimos instantes de vida. La investigación estaba en un punto muerto. La presión mediática era asfixiante. Se analizaron las cartas, la munición, los testimonios. La bala era de un calibre muy poco común en España, 7,62 milímetros, propia de una pistola Tokarev, un arma de origen soviético. Esto reforzó la hipótesis del militar. Alguien que hubiera estado en alguna misión en el extranjero, quizás en los Balcanes. La maquinaria policial, desesperada por encontrar una respuesta, cometió un error. Se centró en un sospechoso, un hombre que había tenido un altercado en un hospital y que, por su perfil, encajaba en las conjeturas. Fue detenido. La prensa publicó su foto. Durante unos días, Madrid respiró aliviada. El monstruo tenía rostro. Pero el alivio fue efímero. El hombre tenía una coartada sólida. No era él. El verdadero asesino seguía libre, quizás observando el circo mediático desde la distancia, disfrutando del caos que había provocado. La liberación del falso culpable devolvió el miedo a las calles, ahora mezclado con una sensación de impotencia. El asesino era más listo, siempre un paso por delante. Mientras tanto, en una vida paralela, Alfredo Galán Sotillo vivía sus días en Puertollano, Ciudad Real. Era un joven de 26 años, es militar. Un cabo primero del ejército de tierra que había servido en una misión humanitaria en Bosnia. Quienes lo conocían lo describían como un tipo introvertido, raro, aficionado a las películas violentas y con problemas con el alcohol. Al volver de Bosnia, algo en él se había roto. Se quejaba de fuertes dolores de cabeza, su comportamiento se volvió más errático. Había trabajado como guardia de seguridad en el aeropuerto de Barajas, pero lo había dejado. Su vida carecía de rumbo, una deriva silenciosa hacia el abismo. Nadie podía imaginar que tras esa fachada de normalidad anodina se escondía el hombre más buscado de España. Él era la sombra, el fantasma, el asesino de la Baraja. Guardaba en su casa la pistola Tokarev que se había traído ilegalmente de Bosnia. Era su trofeo, su herramienta. Con ella, aquel joven invisible, fracasado a sus propios ojos, se había convertido en alguien. Se había convertido en un dios terrible que decidía sobre la vida y la muerte.
El tiempo pasaba y Galán guardaba silencio. Los crímenes habían cesado. La policía seguía sin pistas firmes. El caso se enfriaba. Quizás el asesino había desaparecido, se había cansado de su juego mortal. Pero la verdad era mucho más mundana y extraña. Alfredo Galán, el hombre que había aterrorizado a una nación, estaba consumido por su propio acto. La notoriedad que buscaba se había convertido en una carga. El personaje que había creado lo estaba devorando. Sentía la presión, no de la policía, sino de su propia conciencia, o quizás, de su propio ego herido al ver que otro había sido detenido en su lugar. La fama de sus crímenes le era ajena mientras él siguiera en el anonimato. El 3 de julio de 2003, Alfredo Galán Sotillo tomó una decisión que nadie esperaba. Se levantó, se vistió y caminó hasta la comisaría de policía de Puerto Llano. Entró con la calma de quien va a hacer un trámite administrativo. Se acercó al mostrador y pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Dijo que quería confesar unos crímenes. Dijo que él era el asesino de la Baraja. Los agentes, al principio, lo tomaron por un mitómano, uno de los muchos que habían intentado atribuirse los crímenes para conseguir un momento de fama. Le escucharon con escepticismo. Pero Galán empezó a dar detalles. Detalles que solo el asesino podía conocer. Describió la posición de los cuerpos, las palabras exactas que había pronunciado, los lugares precisos donde había arrojado las cartas. Habló del portero en su garita, del joven en la parada del autobús, del horror en el bar de Alcalá, de la pareja arrodillada en el descampado de Tres Cantos. Su relato era frío, desprovisto de emoción, como si narrara una película que había visto. La incredulidad de los policías se transformó en estupor. Estaban ante él. El fantasma se había quitado la máscara por voluntad propia. Había ido a entregarse porque, según sus propias y desconcertantes palabras, su hermana le había dicho que se parecía al retrato robot que salía en la televisión. Se había cansado de jugar. La noticia de su confesión conmocionó al país. El monstruo no era un genio del mal, ni un ser sobrenatural. Era un joven de un pueblo de Ciudad Real, un exmilitar con la mirada perdida y una historia de fracasos personales. Durante el juicio, se intentó desentrañar el porqué. Galán cambió su versión varias veces. Primero confesó, luego se retractó, afirmó que lo habían obligado, que todo era una conspiración. Pero las pruebas eran abrumadoras. La pistola Tokarev fue encontrada. Las pruebas de balística confirmaron que era el arma homicida. Los testimonios de los supervivientes, aunque confusos, apuntaban en su dirección. Se analizó su perfil psicológico. No se le diagnosticó una enfermedad mental grave que le eximiera de responsabilidad. Era imputable. Los expertos hablaron de un trastorno narcisista y antisocial de la personalidad. Un individuo con una necesidad patológica de reconocimiento, de sentirse importante, aunque fuera a través del terror. Había matado para dejar una marca en el mundo, para que su nombre fuera recordado. Quería ser famoso, y eligió el camino más oscuro para conseguirlo. No había una motivación profunda, ni un trauma infantil que explicara sus actos. Solo un vacío existencial inmenso y el deseo de llenarlo con la muerte de otros. Era la banalidad del mal en su estado más puro. Mataba por capricho, sin odio hacia sus víctimas, a las que elegía al azar. Eran solo peones en su tablero, instrumentos para su vanidad. El proceso judicial culminó con una sentencia. Alfredo Galán Sotillo fue condenado a 142 años de prisión por 6 asesinatos consumados y 3 en grado de tentativa. La justicia había hablado. El asesino de la Baraja estaba entre rejas. Madrid pudo por fin cerrar una de sus páginas más negras. Pero el eco de aquellos meses de terror perduraría para siempre. Las familias de las víctimas quedaron destrozadas, obligadas a vivir con la ausencia y el sinsentido. La ciudad aprendió una lección amarga sobre la fragilidad de la vida y la facilidad con la que la normalidad puede romperse. El recuerdo de las cartas, el as, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 de copas, quedó grabado en la memoria colectiva como el símbolo de un tiempo en que la muerte acechaba al azar, con la cara de un joven cualquiera que un día decidió que su nombre debía escribirse con sangre. La historia de Alfredo Galán no es la de un monstruo de fábula,
sino la de un hombre común que eligió abrazar la oscuridad, demostrando que el verdadero horror no siempre se esconde en las sombras, sino a menudo a plena luz del día, detrás de una mirada vacía y un deseo desesperado por dejar de ser invisible. Su legado es un recordatorio sombrío de que el mal no necesita grandes motivos, a veces, solo le basta con el aburrimiento y la vanidad para desatar la peor de las tragedias. Y así, la baraja quedó incompleta, guardada en un archivo policial, como testimonio mudo de los crímenes de un hombre que quiso ser alguien y solo consiguió convertirse en la encarnación de la nada. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.